el antiguo director de política lingüística, Sussin, fue el que pues tuvo especial interés en que este libro saliera adelante. Nosotros en la colección Papers de Aviñón lo acogimos pues con mucho cariño, y sé que ha sido un libro pues costoso porque es muy meticuloso. Hay muchos participantes, aparte de los autores, Carlos, María José, Sandra, que van a hablar ahora. Hay varios informantes y ha sido un libro de artesanía casi, que nos lo van a contar ahora ellos. Muchas gracias también por haber colaborado con nosotros y nos explicáis todo el proceso. Bueno, pues muchas gracias, José Domingo, por acompañarnos, y también gracias a Prensas Universitarias por haber acogido nuestro proyecto y darle por fin salida y ver ya en papel este trabajo de investigación en el que hemos estado trabajando bastante tiempo. Fue un proyecto que nació del trabajo unido de los tres. En el 2020 María José se puso en contacto conmigo en idea de presentarnos a las ayudas de investigación que tenía la cátedra Fernández Heredia. Presentamos el proyecto, tres personas con tres perfiles muy diferentes. Yo estaba como investigadora de tradición oral, María José estaba como hablante nativa de ribagorzano, y Carlos como doctor en literatura, especialista en cuento folclórico, pero también todo lo que es el mundo de la tradición oral. Así que un poco los perfiles se complementaban para poder hacer todo este trabajo. Al principio pensábamos solo hacerlo para la cátedra, pero resulta que llamó la atención el proyecto. Veían que era un proyecto bastante grande y ambicioso, la recogida de literatura de tradición oral en la zona de Ribagorza, y sobre todo centrado en hablantes que todavía conservarán el ribagorzano. Así que decidieron sacarlo de lo que eran las ayudas de la cátedra y darle entidad propia para hacer el trabajo de investigación. Empezamos a hacer justo el trabajo de investigación en el 2020, fatal, muy mal, porque nos pilló el confinamiento. Ya cuando pudimos empezar a hacer los primeros trabajos de campo, pues era todo con mascarillas. Recuerdo la primera entrevista que hicimos, precisamente la hicimos en Puello de Marguillén, que es donde vive Carlos. Habíamos conseguido 2 informantes, pero imaginaros en la plaza, 5 sillas, todas separadas, las mascarillas, y nada que ver con todos los trabajos de campo que yo había hecho, porque claro, había allí una dificultad y un frío que en otras ocasiones pues te puedes encontrar un poco, pero desde luego no a este nivel. Y que bueno, poco a poco esas mascarillas se fueron diluyendo, los ojos contaban también mucho, y la verdad es que tanto Nieves como María dieron mucho juego y pudimos conseguir pues algún cuento, algún refrán, alguna historieta graciosa, incluso alguna así un poco picantilla, bueno, que nos alentó para poder continuar. El trabajo de campo al final casi nos llevó 2 años, entre parones y no parones, confinamientos y no. Estuvimos en 14 pueblos. Que voy a decirlos porque María José ha dicho, hombre, si fuese a mi pueblo y no lo nombraran a mí me sabría mal. Así que los 14 que hemos entrevistado han sido Besians, Cofita, Estadilla, Graus, la Puebla de Fantova, el Mont de Perarrúa, Secastilla, Espluga, Ponz y Xep, que para eso Luisa nos dejó bien claro que no se llamaba Xep, eso lo han puesto esos de ahora en el cartel de la entrada, pero en la escuela me decían que esto se llamaba Xep. La Puebla de Castro, Puello de Marguillén, Torres del Obispo y Torrobato. Hemos entrevistado a 22 personas, 8 hombres y 14 mujeres, que es una cosa que suele pasar mucho en los trabajos de campo, que al final siempre son más mujeres las que participan, y la media de edad de las personas que participaron en el trabajo era de 77 años más o menos. Como digo, hacíamos las entrevistas, no en todas participamos los tres, sino que normalmente en la mayoría hemos estado María José y yo haciendo el trabajo de campo. Y fue un trabajo que tuvimos que ir afinando poco a poco, porque claro, yo era la de tradición oral y trabajo de campo y sabía muy bien cómo yo lo quería hacer, pero no hablaba ribagorzano. La que hablaba ribagorzano era María José, pero no sabía cómo se hacía el trabajo de campo. Entonces, claro, era un poco así. Cuando ya por fin llegábamos a algún cuento, algún romance, de repente, pues María José se me iba por otro camino y yo,
que se me va. Así que reconducíamos y allí, bueno, pues entre las dos fuimos aprendiendo, yo ribagorzano y ella pues hacer trabajo de campo, y la verdad es que al final, bueno, pues salieron cosas muy mágicas. El siguiente proceso fue que al principio iban a ser solo 7 pueblos, pero hablando con Nacho López Susín, pues vimos que era interesante poder hacer un poco más, y entonces fue cuando ya decidimos que se hacían los 14 pueblos. Hemos conocido gente, la verdad, maravillosa. Algunos ya, por ejemplo, ya no verán el libro porque nos han dejado. Recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a José Lacambra, que vivía en Graus, aunque él era del Mont, y fue muy gracioso porque lo entrevistamos en su casa, pero donde quedábamos para ir a juntarnos en Graus y compartirse el mismo coche para ir al resto de los pueblos era cerca de su casa. Entonces nos pasó que varias veces que habíamos quedado para ir, me acuerdo, por ejemplo, para ir a la Puebla de Fantova, pues él andaba por allí, nos vio. Pues es que me acabo de acordar. Y entonces empezaba con un refrán, una adivinanza, un cuento picante, un romance de Benasque, y yo decía, pues ya casi que no nos da tiempo de subir a... Y esto pasó, no sé si 3 veces, más la entrevista que ya teníamos con él, y la verdad es que era una maravilla todo lo que este hombre nos fue contando. Y poca repetición, que yo decía, es que es increíble, porque a veces te encuentras informantes que repiten lo mismo. Este no, o sea, cada día que lo veías salían cosas nuevas. Recuerdo también con mucho cariño, por ejemplo, a Luisa, como decía, de ISHEP, y por ejemplo María y Nieves, bueno, pues gente con muchas ganas de hablar en un momento que no era tan fácil. Comentábamos antes de venir a la feria que yo creo que si este trabajo lo hiciéramos hoy hubiera salido completamente diferente, porque nos encontramos mucho frío, mucha soledad y dolor justo después del confinamiento. Entonces también las voces estaban muy apagadas y había gente que le costaba mucho ir para atrás y buscar esos recuerdos. Pero bueno, al final los resultados son realmente sorprendentes. Como digo, son 2 años casi de trabajo de campo, pero es que luego vino toda la parte que llegó después, porque se ha hecho la transcripción literal, y esto realmente ha sido un trabajo de chinos, porque sí que teníamos más o menos unas normas lingüísticas para transcribir, pero había muchas cosas con el ribagorzano, con el aragonés de la Ribagorza, que no estaban terminadas de definir, que había que corregir sobre corrección y otra vez volver a corregir. Nacho López Susín nos echó pues muchos cables, había partes que María José ya se perdía, decía, es que no lo sé, dice, porque aquí nos dicen una cosa, aquí nos dicen otra, yo estoy oyendo esto otro. Bueno, pues hubo allí bastante trabajo. En el libro vamos a encontrar 768 cortes de sonido de todas estas entrevistas, que realmente es una barbaridad. Y una de las cosas más interesantes que estuvimos mucho tiempo investigando y viendo cómo podíamos hacerlo es que el trabajo tal cual se acabó se subió al SIPCA, al Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés, y eso significa que nosotros ahora podemos entrar a la base de datos del Gobierno de Aragón y pinchamos en el trabajo que se ha hecho en Ribagorza y podemos oír directamente a estos informantes hablándonos en su lengua materna. Y en el libro conseguimos que se incluyera en la impresión los códigos QR que aparecen vinculados al SIPCA. Así que al mismo tiempo que tenemos el material en papel y que podemos leer lo que ellos nos están hablando, cogemos el teléfono, nos acercamos al código QR y podemos oír a esa abuela, a ese abuelo que nos están narrando lo que podemos ver aquí por escrito. Luego ya quedó toda la parte de clasificación, pero eso ya Carlos nos explicará un poquito más. Así que por mi parte solo decir que ha sido un verdadero lujo, un poco quebradero de cabeza, porque lo que decía José Domingo, ha sido un proceso largo y más complicado del que nosotros pensábamos en un inicio, pero que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Pues muchas gracias, Sandra, la resumí muy bien. Y sobre todo esa parte de aprendizaje mutuo, porque yo realmente no tenía ni idea d'on me meteva. Tenía pues ganas de fer-lo, pensava que era importante, que caleva fer-lo antes con antes, perquè el tiempo pues juga la contra nuestra en este sentido. Y trobar la disposición de Sandra y el apoyo de todo el resto de la estructura que ya hemos explicado, pues va a ser maravilloso, agotador, perquè a más
de las dificultades pandémicas, pues en el caso de los docentes, toda la nuestra faena se desarrollaba davant d'una pantalla i després quan acabaves la feina tenies que tornar a la pantalla per les transcripcions i era un treball muy arduo, pero muy agradecido también, porque para yo ha sido una rascadeta en un material que está disponible y que gracias a lo que aprendió con Sandra pues continúan fent recopilacions de tradición oral. Al final del proyecto, cuando ya las pestañas me abrazaban en los huellos, pues va a recurrir a una amiga, Nuri Sese, que también tenía experiencia en trabajos de campo, para que me ayudase a transcribir, porque yo literalmente ya no daba más de sí. Incluso nos va a trobar a la informante de Espluga de Campo y cuando van acabat las transcripciones dice Nuri, ostras, qué faenada, esto ha sido agotado. Digo, sí. Dice, pero la de la entrevista es muy majo. Sí, es muy majo. ¿Y cómo podrían hacer para darle continuidad? Y entonces hemos va a ocurrir un proyecto que tenían en marcha desde fa 2 años más o menos y que va a arrancar también con las ayudas de la Dirección General de Política Lingüística, que se dice Retratos que contan, en el que colaboran con una fotógrafa que fa retratos de gran formato en blanco y negro dels informantes y seguir la idea de los códigos QR en una exposición con los retratos y un código QR que recoge los cortes seleccionados de las entrevistas. Las entrevistas, tanto las que feban con Sandra como las que fenarán Retratos que contan, duraban, para que os fijáis una idea, 1 horeta y media, 2 horas, todo lo más, y lo que diga Sandra. Momentos de tensión, de que se hemos escapado esto, de que torna a la busca, pero siempre cuando llegaban a la hora y media empezaban a estar cansadas las personas, pero empezaban a salir cosas preciosas, y esos momentos últimos de claro, empiezas a tirar de recuerdos y va saliendo todo, va a ser precioso. Y Retratos que contan le han podido desarrollar en el municipio de Graus y en el de Secastilla por el momento, y ahora se está trabajando en la Val de la Isàbena. Y como ya tenéis la marcheta pillada, pues aunque ya no haya dirección general, pues lo seguiré fent. Nos llamen. Y bueno, pues yo estoy muy agradecida por el aprendizaje a los dos y porque es algo que quedará, ¿no? Y la tradición oral, pues la tenéis que registrar, porque cada día que pasa se siente menos, lamentablemente. Y bueno, la lengua que tos trobarez als àudios està ben xafadeta, perquè la Baixa Ribagorza es una de las zonas, sé que la Ribagorza es una de las zonas con más vitalidad lingüística, la Baixa Ribagorza precisamente es la que más erosionada está, ¿sí? Pero, pues bueno, es un testimonio también de cómo la realidad sociolingüística de esa parte de Ribagorza. Y que mai se va hecho una recopilación tan exhaustiva, n'haveva cosetas, n'haveva alguna recopilación menor, pero cuando yo lleva lo que va a hacer Sandra a otros puestos, digo, ostras, qué majo si el podéis enfesto aquí. Y bueno, pues encantada de haber podido aduya que salga Tadeván y encantada de haber podido aprender todo esto y continuar fent faena. Y nada más por la parte mía. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis de presentar este libro. Yo les decía antes a Sandra y a María José, digo, yo hablo al final, ¿no? Porque me toca la parte más árida, pero también porque lo dije varias veces, digo, mi nombre sobra de ahí. A mí me bastaría con poner aquí pues que yo he ayudado en una parte que es mucho menor. El trabajo duro se lo han llevado ellas. Es un trabajo gratificante, todo el que haya hecho trabajo de campo lo sabrá, pero es duro de narices. Yo recuerdo cuando
he hecho otros trabajos de campo, que la cosa sale como a unas 3 horas de transcripción por hora de grabación. Y ya podéis ver el contenido de esto. Estos son muchísimas horas de trabajo. Y sí, claro, con las dificultades añadidas de la transcripción en lengua ribagorzana, lengua aragonesa, su variedad ribagorzana, pues aún más dificultades. En fin, que me siento aquí, pues bueno, mejor al final, porque mi aportación es mucho menor que la de ellas, y eso creo que es justo decirlo. Además, también tengo la sensación de que han tenido el empeño de rescatarme a mí de una especie de aislamiento en el que vivo, pues después de haberme dedicado mucho al trabajo de campo, pero habiéndome aislado, pero con placer, ¿no?, en uno de estos pueblos, en Puello de Marguillén, con lo cual también tiene un poquito de mi corazón está aquí metido, porque están mis vecinas, a las que quiero mucho porque me acogieron allí hace 16 años y también pues ya es mi pueblo, ¿no?, porque realmente ha sido gente muy acogedora. Entonces, bueno, eso creo que era justo decirlo por delante, ¿no?, para poner las cosas en su sitio. Cuando recuerdo que fuiste tú, en principio, Sandra, quien me llamó, bueno, que necesitamos a alguien, bueno, incluso por razones meramente administrativas, ¿no?, alguien con una titulación y tal que coordine, bueno, venga, pero realmente mi capacidad es poca ahora, ya no me siento yo con energías, pero poco a poco me fui implicando. O sea que al final tienen la propiedad de sacarme ahí de esa especie de aislamiento. Eso es lo que me temo, porque... Y bueno, voy a decir un poquito pues qué es lo que yo humildemente traté de aportar, y que espero que sea un valor añadido a este trabajo, que sobre todo tiene como valor el que han destacado ellas, de unos testimonios que difícilmente podremos recoger en otro momento, de una lengua que por muy erosionada que esté, pues aún se mantiene viva, y que yo he ido viendo, eso sí, con pena, como falta una transmisión generacional, o está rota esa transmisión generacional, y las últimas generaciones, como profesor que soy en el Instituto de Graus, veo por ejemplo una gran diferencia entre mi alumnado procedente de Benabarre, donde sí hay transmisión del catalán, pero ya no tanto con el aragonés ribagorzano. Entonces, ese es el gran valor de esta obra. Lo que yo aporté fue pues decir, bueno, vamos a aprovechar para hacer algo que en su tiempo hubiera hecho de haberlo conocido, y creo que era necesario, y es aplicar una clasificación que hoy por hoy creo que es la más avanzada que existe dentro del folclore, que es la que propone la folclorista Eda Jason, la etnopoética, que evidentemente, como todas, será perfeccionable, pero probablemente es uno de los mejores sistemas de géneros creados para clasificar los distintos tipos de discursos que nos encontramos dentro del folclore, porque no solo, como tradicionalmente había ocurrido, se fija en contenidos o temáticas, sino que también le da la dimensión social, de una función social que tiene cada género. Y bueno, pues humildemente tratamos de aplicarlo aquí, con todas las limitaciones de que no podíamos aspirar, ya lo sabíamos, y es un poco el resultado, a recopilar todos y cada uno de los posibles géneros de ese folclore, que ya está en una fase un poquito decadente, porque al fin y al cabo vive con las personas, y cada vez somos menos personas. Sencillamente esa puede que sea una de las principales causas de la desaparición tanto de la lengua como de estos contenidos de lo que comúnmente llamamos literatura tradicional. Entonces, dentro de lo que cabe, pudimos seguir muy bien esa aplicación, esa clasificación, o lo intentamos, pero francamente en algunas ocasiones tuvimos que hacer agrupaciones, porque hay sobre todo ciertos campos donde los límites entre géneros son complejos, son difíciles. Quien vaya al libro, por ejemplo, observará que lo que comúnmente a lo mejor conocemos sobre todo como literatura tradicional, el cuento, la leyenda, el cancionero, quizá no ocupa tanto, desde luego no ocupa tanto, como los relatos que podríamos llamar verídicos, entre los que se encuentran anécdotas y sucesos, y un amplio campo de textos que propiamente no eran relatos, pero que al hilo de la conversación salían, vamos a decir, informaciones de carácter etnográfico, difícilmente clasificables como un tipo concreto de género o discursos, son más bien información que sale en las entrevistas, pero que considerábamos que también era valiosa. Y un porcentaje enorme, por tanto, de este libro estaría más en los límites de la historia oral que del folclore propiamente dicho.
Este empeño por defender un poco esta clasificación proviene también de la sensación que vengo teniendo de que no conseguimos en este país superar una concepción bastante arcaica del folclore, casi ligada a la que se tenía en el siglo XIX. Muchas recopilaciones que uno encuentra de literatura de tradición oral parecen más bien propias de un coleccionista que busca determinadas cosas un poco con la mentalidad propia del siglo XIX. Es curioso que se ha difundido poco entre nosotros el concepto de folclore que proviene de la escuela de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, aunque ha habido al menos 2 centros de difusión importantes, como ha sido la Universidad Rovira i Virgili, especialmente con la labor de Josep María Pujol, ya fallecido, y de Carme Oriol, que precisamente tiene una introducción a la etnopoética para el folclore catalán que nos ha sido muy útil para seguir un poquito este sistema de clasificación. Y por otra parte también la labor que está haciendo en ese mismo sentido de difusión de este concepto de folclore Luis Díaz Viana desde la Universidad de Valladolid. Pero no es mucho lo que ha calado y yo estoy un poquito en la batalla por defender esta idea, y creo que este libro ayuda en ese sentido, porque desde mi punto de vista tenemos que quitarnos de encima esa idea del folclore como un conjunto de temas o de contenidos. El folclore sobre todo es una lengua, es una forma de lenguaje, un lenguaje configurado artísticamente, dominado por la función poética, también por la función fática, por el contacto entre las personas, y que sobre todo y principalmente sirve para romper las barreras de la comunicación. Yo recuerdo que cuando en tiempos Josep María Pujol me explicaba esto, decía: ¿qué pasa cuando se juntan una serie de personas que no se conocen mucho y estamos todos callados y tal, y parece que no conseguimos hablar entre nosotros? Pues que este señor de aquí suelta un chiste y se acabó el problema. Y empezamos todos a comunicarnos. Y esa propiedad que tiene el folclore de romper barreras de comunicación, creo que se aprecia sobre todo desde esta perspectiva del folclore y en particular de la etnopoética, que sería la parte del folclore en la que nos encontramos con producciones lingüísticas, pero configuradas básicamente de una manera literaria, ¿no? Lo que es la literatura que tradicionalmente considerábamos como literatura popular o tradicional. Y esa ha sido mi aportación, con las dificultades que decía de que, bueno, pues casi estamos haciendo una labor más que de estudio de algo coherente, de estudio de unas ruinas, de estudio de unos restos, que a veces pues resultan difíciles de encajar, y hemos tenido que coger la clasificación grosso modo, ¿no? Un poquito y limar un poco algunos límites difíciles. Por ejemplo, sobre todo teníamos, recuerdo, muchas conversaciones entre ¿esto es un suceso o esto es una anécdota?, ¿no? Bueno, y probablemente son las dos cosas, ¿no? Y es difícil poner límites o barreras. Por otra parte, pensábamos que no había que renunciar a ello, porque también adoptar una clasificación, aunque esta sea la parte que menos quizá interesa a la mayor parte de los lectores, puede facilitar la comparación entre el corpus de relatos y de textos que aquí tenemos y otros de otros lugares, lo que nos llevará además seguramente a descubrir pues que eso que creemos que es tan aragonés o tan ribagorzano o tan español es en el fondo tan universal, porque hasta los chistes que pensamos que son exclusivos de nuestro pueblo, cuando uno conoce un poquito a fondo esta especie de gramática que es el folclore, pues te los encuentras prácticamente de manera muy semejante, con los mismos motivos y los mismos tipos, pues si no a lo largo y ancho de todo el mundo, porque diferencias hay, pero cuando menos yo creo que en lo que es el viejo mundo, estos 3 continentes que hemos tenido mucho más contacto de lo que pensamos, África, Europa y Asia, las grandes diferencias desaparecen, ¿no? Y también es interesante descubrir lo universal en lo más local, y creo que de eso pues este libro también da cuenta, ¿no? Y no sé mucho más que decir, porque me parece que como decía, mi labor ha sido pequeña, y veo que Sandra me va a tirar de la lengua y se lo agradezco.
No, solo añadir una cosa. Es verdad que en principio queríamos recoger literatura de tradición oral, pero claro, no podemos olvidar que es en ribagorzano o en aragonés de Ribagorza. Entonces, claro, veíamos que el volumen de lo que se podría clasificar más o menos como etnotextos ganaba por mucho a lo que se consideraba más bien literatura de tradición oral. Pero claro, no podíamos renunciar tampoco a esos materiales, porque muchas veces en esos materiales era precisamente cuando la gente estaba más suelta y era donde utilizaba más ese habla nativa. Entonces, claro, esto también fue muchas tardes de conversación con Carlos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ponemos esto o no lo ponemos? No es una leyenda, no es tampoco esto es un sucedido que le pasó a este señor y ahora... Pero claro, por otro lado veíamos que había muchas palabras interesantes en ribagorzano. Entonces, claro, era allí un juego y al final decidimos que, bueno, ya que era una recopilación en esta zona y que tampoco se contaba con demasiado material, pues optamos por dejar también esos materiales, porque a nivel de estudio lingüístico también podían ser muy interesantes. Sí, de hecho, un poco cuando decía la posibilidad de comparación, pues no aspiramos a decir que esto sea la perfección. Lo bueno de presentar un trabajo organizado y demás es que pensamos desde una mentalidad, yo diría, de editor filológico, que lo damos en las mejores condiciones posibles para que quienes vengan después, pues quizá vean lo que no vimos y mejoren esto, al fin y al cabo, que sirva o enriquezca a las generaciones futuras, tanto de los que lo quieran disfrutar como también de los que lo quieran estudiar. Y humildemente es lo que hemos tratado de hacer con esta obra. De todas maneras, al final yo recuerdo que nuestra decisión fue: tiene que entrar todo, esto es palabra viva, tiene que entrar todo. Y por acabar, que antes me preguntaban, ¿recomienda algún libro? De acuerdo, pues voy a nombrar uno que he recomendado, porque tiene mucho que ver con esto. Una obra que leí recientemente de pequeños ensayos de Úrsula Kroeber-Le Guin, Contar es escuchar. Es un poco paradójico, ¿no? Eso de contar es escuchar. Pues leed el libro y descubriréis que es cierto. Y haciendo trabajos de estos también descubre uno que es cierto, que contar es escuchar y escuchar es contar. Todo va unido. Y aquí, sobre todo, hay palabras vivas. Así que, bueno, pues muchas gracias y espero que lo podáis disfrutar.